Y una cosa que voy a repetiros hasta el cansancio es que en esta iglesia hay dos grupos. Hay dos grupos. Es clave para interpretar muchos textos difíciles de la carta. Hay dos grupos. Por un lado están los santos, los regenerados, los que han nacido de nuevo, los que conocen a Dios, los que son del Señor. Pero hay otro grupo de futuros apóstatas que no han nacido de nuevo, no creen en solus Christus, están con la iglesia durante un tiempo, pero luego regresarán al redil del judaísmo buscando su salvación en Moisés y en los rudimentos de la ley. Esto va a ser muy importante para entender las exhortaciones de nuestro autor en numerosos lugares de la epístola. Hay un grupo que él quiere consolar, fortalecer, animar, pero hay otro grupo que él condena y amenaza con el juicio venidero de Dios. Y así es también hoy en la iglesia. Tenemos a gente en la iglesia, ¿verdad? Genuinamente nacido de nuevo, gente que ama a Dios, que conoce a Cristo, sigue a Cristo, obedece a Cristo, da buen fruto, y otros que están con la iglesia por cuestiones religiosas, sociales, culturales, pero luego a la larga acaban abandonando al Señor porque no son ovejas del prado de Dios. Con el tiempo todo va revelándose, ¿verdad? Pues el título de esta primera predicación es una pregunta. Espero que todos seáis capaces de contestarla. Y la pregunta hoy del mensaje es: ¿quién es más grande, Jesús o los profetas? Más alto. Aleluya, gloria a Dios. Pues menos mal. Jesús o los profetas. Hay un sentido en el cual Jesús desempeña un ministerio profético, ya que predica la palabra, pero Jesús es mucho más que profeta. Él es Dios encarnado. Él es el Hijo eterno de Dios. Vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos es una carta muy misteriosa, porque no sabemos quién escribió la carta. Luego en el capítulo 2 diré que no fue Pablo. Algunos piensan que fue Pablo. Yo digo que no fue Pablo, según el capítulo 2, pero en unos meses llegaremos allá. No sabemos en qué momento histórico tampoco fue escrita esta carta. Y tampoco sabemos quiénes eran los destinatarios. Por ejemplo, Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso. No sabemos a quién fue enviada esta carta. Sí, a gente que había salido del judaísmo para unirse a la iglesia cristiana, pero no sabemos exactamente dónde se encontraban. Así que autor desconocido, año desconocido, destinatarios desconocidos. Es la carta más misteriosa del Nuevo Testamento. Hebreos 1, del 1 al 3, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Quién es más grande, Jesús o los profetas? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es la majestad en las alturas? Dios el Padre. En efecto, Cristo se sentó a la diestra. Bien, antes de empezar hoy con la predicación, compartiros mis puntos, podemos dividir los primeros capítulos de Hebreos hasta capítulo 10 según una palabra. La palabra clave es superior o tal vez mejor. La tesis del autor es marcadamente sencilla. Jesús es superior a todo lo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué argumento de esta manera? Porque en la iglesia hay un grupo de futuros judaizantes que están enamorados de la ley de Moisés, y el autor va a decir: pero andáis mal. Jesús es superior a la ley, superior al Antiguo Testamento, superior a todo lo que hay ahí. Y por tanto podemos dividir los primeros capítulos de la siguiente manera. Número 1, Cristo es superior a los profetas, la predicación de hoy. Luego veremos la semana que viene, si Dios permite, Cristo es superior a los ángeles, figuras destacadas del Antiguo Testamento. Número 3, Jesús es superior al profeta par excellence del Antiguo Testamento, el hermano Moisés. Luego Cristo es superior a Josué, el prototipo del rey conquistador. Es que Jesús es superior al profeta Moisés, es superior al proto-rey Josué. Luego 5, Cristo es superior al mismísimo sacerdocio. Jesús superior al profeta, superior al rey, superior a los sacerdotes. Y argumento número 6, ya un argumento ya más global. Cristo ya es superior al Antiguo Testamento en sí mismo. Podemos resumir los primeros 10 capítulos de Hebreos en esta frase: Cristo es superior a todo lo que hay en el Antiguo Testamento.
Por tanto, si haces como hacen los judaizantes hoy día en muchas partes de América Latina, abandonando la iglesia cristiana para entregarse al judaísmo, el autor de Hebreos te dice, estás mal de la cabeza. Estás violando la santa palabra de Dios. Cristo es superior a todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Correctamente vamos a dividir nuestro texto de hoy en 7 puntos. No os preocupéis, no voy a tirar media hora por punto. Tenemos 7 argumentos del autor que demuestran que Jesús es superior a todos los profetas. De nuevo tenemos el bosquejo en la pantalla. Número 1, Jesús es superior a los profetas porque Él es el Hijo, artículo definido. Él es el Hijo, no un hijo, el Hijo de Dios. Versículo 2, está ahí. Número 2, Jesús es superior a los profetas porque Él es el heredero de todo. Todo es suyo, todo es de Él, por Él, para Él. Número 3, Jesús es superior a los profetas porque Él es el creador. Como veremos hoy, hasta Él creó los propios profetas. Jeremías es creación de Cristo. Isaías es creación de Cristo. Ezequiel es creación de Cristo. 4, Jesús es superior a los profetas porque Él es la imagen perfectísima del Padre. Número 4, Jesús es superior a los profetas porque Él es quien sustenta todas las cosas en el cosmos. Todo está en las manos, en los brazos de nuestro amado pastor. Número 6, Jesús es superior a los profetas porque Él es el Salvador. No hay profeta que salve, pero Jesús sí salva, Él es superior. Y número 7, aleluya, Cristo es superior a los profetas porque Él, a diferencia de ellos, es Rey del universo. Todo está subordinado al Rey Jesús. Pues hoy empezamos con un mensaje 100% cristológico, enfocado en la gloria de Cristo. Arranquemos pues. Primer punto de mensaje, Él es el Hijo, Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí. Nos ha hablado por el Hijo. Primer argumento. Jesús es superior a los profetas porque Él es Él. Una vez más, artículo definido, el Hijo de Dios. Abraham es un hijo de Dios. Isaías es un hijo de Dios. Moisés, Samuel, Sansón, Lot son hijos de Dios, pero no son el Hijo unigénito de Dios. No son hijos con H mayúscula, pero Jesucristo sí. Él es el Hijo eterno de Dios. Así que los santos de antaño, los padres del Antiguo Testamento, son salvos, son hijos adoptivos, ¿verdad? Porque Dios envió su Espíritu Santo a su corazón, fueron adoptados. Nosotros también somos hijos adoptivos de Dios en virtud del Espíritu que hay en nosotros, pero no hay nadie aquí entre nosotros que sea el Hijo unigénito de Dios. De hecho, según la Biblia, tú llegas a ser un hijo de Dios si estás en el Hijo. En el Hijo llegamos a ser hijos. Y si no estás en el Hijo, Dios no te reconoce como hijo suyo. Así que en el Hijo llegamos a ser hijos. Nuestro autor aquí contrasta 2 periodos de tiempo. En primer lugar habla de otro tiempo. Dios muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo habló. Y luego habla de en estos postreros días. Bueno, la primera expresión, en otro tiempo. Os pregunto antes de daros la respuesta, y por favor, Joanny, no contestes después de lo que pasó el domingo pasado. En otro tiempo, ¿qué periodo tiene en mente el autor? El Antiguo Testamento. Así que en otro tiempo, léase, podéis colocar en lápiz ahí, el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento habló muchas veces, y es verdad. Por ejemplo, encontramos palabras proféticas de Dios en todo el Antiguo Testamento. Podemos dividir el Antiguo Testamento en el Pentateuco, ¿verdad, Juan Frank? Los primeros 5 libros de la Biblia, su pregunta del concurso la semana pasada. El Pentateuco, luego tenemos los escritos, a saber, los libros poéticos, sapienciales, y luego tenemos los escritos propiamente dichos, los libros proféticos. Y los libros proféticos se dividen también en 2 bloques. Tenemos los profetas mayores, que son los más grandes, y luego tenemos los profetas menores. ¿Por qué los llamamos profetas menores? Porque sus libros son más chiquititos. No es que su mensaje sea menos importante. Simplemente, claro, Isaías es un profeta grande porque tiene 66 capítulos. Es un libro enorme, el más largo de toda la Biblia, más largo incluso que los Salmos. Pero luego abre ese libro de Abdías, que tiene un solo capítulo. Tienes Malaquías, 4 capítulos, y por tanto son profetas
menores. Y si estudiamos estas diferentes partes de la Biblia, encontramos la voz profética de Dios. Por ejemplo, la ley en el Pentateuco. A ver si podéis nombrarme un profeta en el Pentateuco. Moisés es el profeta por excelencia, ¿verdad? Abraham también era el profeta. Y Dios habla por medio de sus siervos. Luego entramos en los escritos, ¿verdad? La literatura sapiencial, la literatura poética. Ahí tienes a David, un montón de profecías, ¿verdad? Job mismo, que era un profeta del Señor. Y luego cuando entramos en los libros proféticos, bueno, todos son profetas del Señor, ¿cierto? Es que los profetas siempre están hablando en otro tiempo. Así que en otro tiempo Dios habla a los padres, es decir, los antepasados de los israelitas de esta carta. Dios los habló. Pero ahora estamos en estos postreros días. Fijaos lo que el autor no dice. No dice que los últimos tiempos comenzarán después de 1948. No lo que enseñan hoy online en muchos lugares. No. Los postreros tiempos comenzaron con la restauración de Israel, la Tierra Santa, 1948. Ahora sí estamos en los últimos tiempos. Falso, mentira. Bíblicamente hablando, los postreros días comenzaron en el primer siglo con la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Llevamos 2000 años en los postreros días. El autor aquí dice en estos postreros días. Él se ubica a sí mismo en el marco de los últimos tiempos. Y en este último tiempo, y os voy a comprobar que estamos en los últimos tiempos con Hebreos 9:26 dice, ahora en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. ¿Ves? Estamos en los últimos tiempos. Una buena demostración también es Pedro en el día de Pentecostés. ¿Os acordáis de la profecía de Joel? En los postreros días, dice Dios, Joel 2:28 en adelante, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro se apropia de aquella profecía en el día de Pentecostés y el día de Pentecostés sucedió en el primer siglo. Y Pedro, al ver la manifestación del Espíritu Santo en el primer siglo, dice, esto es lo profetizado por Joel, cuando dijo, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Pedro está diciendo en voz alta, estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos, pues léase el Nuevo Testamento. El tiempo después de la primera venida de Cristo. Es que en el Antiguo Testamento, Dios habla a través de un montón de profetas y ahora en estos postreros días, habla mediante el Hijo, su palabra encarnada. Y este hijo, de nuevo es el hijo, no es un hijo. El autor de Hebreos nos hace entender que por un lado está el hijo y por otro lado están los hijos. Aquí tenéis algunos ejemplos que he apuntado. Hebreos 2:10 dice, convenía aquel por cuya causa son toda la cosa y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, está hablando de nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, hay hijos. Nosotros somos los hijos de Dios. Otro texto que habla de los hijos, Hebreos 2:13. He aquí, dice Jesús, yo y los hijos que Dios me dio. Y un tercer texto. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. ¿Te das cuenta de la distinción? Cuando el autor de Hebreos habla sobre los cristianos, habla de hijos. En plural, he puesto 3 ejemplos. Pero cuando habla de Jesucristo, no dice todos somos hijos. Dice que Jesucristo es el Hijo. Por tanto, ¿por qué es Jesucristo superior a los profetas del Antiguo Testamento? Porque Él es el Hijo superlativo unigénito de Dios. Él es el Hijo eterno. Y ya que Él es el Hijo, es infinitamente más importante que cualquier profeta. Y si te pones a pensar, ¿quién le dio a Jeremías su mensaje? ¿Quién le dio a Sofonías su profecía? ¿Quién le dio a David sus hermosas profecías sino el Espíritu del Hijo? Cristo envió el Espíritu Santo para que aquellos hijos de Dios diesen a conocer la verdad tocante al Hijo de Dios. Así que argumento número 1 del autor, Jesucristo es superior a los profetas porque Él es el Hijo. No es un simple hijo, es el Hijo de Dios y en Él somos hijos. Argumento número 2. Cristo es el heredero. A diferencia de los profetas, Él es el heredero de todo.
Sigamos con versículo 2, donde lo dejamos. ¿A quién constituyó heredero de todo? Bueno, estoy pensando aquí en Salmo 2, versículo 8, que no es una promesa para nosotros, es una promesa para el Hijo, para el Mesías. Dice Dios ahí: pídeme, y yo te daré las naciones por herencia, hasta los confines de la tierra como posesión tuya. Dios el Padre promete dar a su Hijo las naciones por herencia. Dios promete dar las naciones a su Hijo unigénito Jesucristo. Y de hecho, por esta razón hoy estamos aquí convocados, ¿verdad? Nos congregamos en obediencia al Señor el día del Señor. Pero alrededor del mundo hay más de 2,000 millones de personas hoy congregándose. ¿Te das cuenta? Dios está encargándose de entregar las naciones a Cristo. Hay multitudes, miles de millones alabando al Señor Jesús entre los gentiles. Y lo que estamos viendo hoy en nuestra iglesia local de forma directa, concreta, y alrededor de todas las iglesias del mundo, estamos viendo cómo Dios está en efecto entregando las naciones a Cristo. Y esto es el presagio de lo que acontecerá en el día final, cuando todos doblarán la rodilla delante del Rey Jesús, y Él lo será todo en todo y entregará el reino al Padre. Todo es del Señor Jesús. Y de hecho Él es tan grande que incluso la Biblia dice que ni siquiera Dios ha sujetado el mundo venidero a los ángeles. Esto saldrá en Hebreos 2:5, que veremos en un par de semanas. Cristo es el heredero de todo. Y te preguntas, ¿a qué profeta dijo Dios? Pídeme y yo te daré las naciones por herencia. Pídeme y yo haré que hasta los confines de la tierra sean tuyos. Nómbrame un solo profeta que haya recibido semejante profecía. No hay nadie, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Veis? Cristo es superior. Él es el heredero de todo. Él es mejor. Él es más que los profetas. Entonces, la fama que Dios el Padre está ahora otorgando a su Hijo en el siglo presente es un anticipo de la gloria venidera cuando Cristo será eternamente exaltado ante nuestros ojos. Ahora lo creemos por la fe, amén, pero en aquel día, por vista, veremos la exaltación de nuestro amado campeón, el Salvador Jesús. En este mundo seguimos creyendo que el Señor reina, Él es heredero de todo, pero ciertamente vivimos en un mundo con mucho pecado. Sales ahí a la calle, como habla la gente, sus pensamientos, la corrupción, todo lo que se da. Incluso nosotros mismos tenemos el viejo hombre. Está activo, ¿verdad? Los residuos de la carne que batallan contra nosotros, intentan llevarnos a pecar, seducirnos. Sabemos que todavía no estamos en este estado glorificado, pero estamos en ello. Se está acercando la gloria y tenemos la promesa de que un día Cristo lo será todo en todo ante nuestros ojos. Cristo está reinando desde su resurrección, justo antes de ascender al cielo. Él dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces todo lo que está aconteciendo en este mundo está en realidad sujeto a la voluntad del soberano Jesucristo. Cristo es Señor sobre todo. Y aquí una vez más para apreciar este punto. ¿Quién más? ¿Quién más será el heredero de todo el universo? ¿Quién más será glorificado eternamente por el Padre delante de los santos? No hay ni siquiera un solo profeta, ni el apóstol Pablo, ¿no? Que era, cuando piensas en seres humanos santificados, que Pablo estaba ya casi, el nivel más avanzado de todos. Hasta Pablo en aquel día se deleitará en gloriarse en Jesucristo. Estará plenamente satisfecho en Cristo. Y Dios demostrará que Jesús es heredero de todo, Señor de todo, a través de 2 eventos finales profetizados por Jesús en Juan 5. Evento número 1 es la resurrección general de los muertos. Con la voz de su potencia, Juan 5:28 en adelante, Cristo resucitará a todos los muertos con una sola palabra. Pensad en Lázaro, ¿verdad? Lázaro, sal fuera. Así será en el día final. Los muertos con una palabra del poderosísimo Cristo resucitarán. Y evento número 2, acto seguido, el juicio final. Juan 5:22. Dios ha dado todo juicio
al Hijo para que todos honren al Hijo. Dios glorifica a su Hijo mediante la resurrección general y mediante el juicio final. Estos dos eventos comprueban que Jesús es el heredero de todo. Él es el Señor y todo estará en sujeción a Él. Entonces, amados, volvemos al argumento del autor. ¿Quién es superior? ¿Jesús o los profetas? Pues Jesús, porque Él es el heredero de todo. No hay ningún profeta que sea heredero de todo. Número uno, pues, Jesús es superior porque Él es el Hijo. Dos, Él es superior porque Él es el heredero. Todo claro hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí? Nadie confundido. Argumento número 3. Bueno, esto ya es más claro que el agua, ¿no? Cristo es el creador. Versículo 3 ahora. Perdón, versículo 2. Todavía estamos en el 2. La última parte del 2. Y por quien asimismo hizo el universo. Así que Él es el Hijo, Él es el heredero. Y por Él, Dios el Padre hizo el universo. ¡Wow! ¿Qué más pruebas necesita? Si el autor solamente hubiese colocado esta prueba en su argumento, habrían sobrado los demás argumentos. Nos da 7 argumentos, pero este argumento de por sí solo es más que suficiente para que creas en la superioridad de Jesús. Divide todos los seres en 2 categorías: el creador y la criatura. En estas 2 categorías, ¿dónde está Jesucristo? En la categoría creadora. ¿En qué categoría están todos los profetas desde Abraham hasta Malaquías? En la categoría de criatura. Por tanto, Jesucristo es infinitamente superior porque Él es Dios. Él es el creador. Y tenemos otros textos de la Biblia que testifican de esta verdad. Juan 1:3. Todas las cosas por Cristo fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16, más de lo mismo. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios el Padre crea todo mediante el Hijo. Salmo 33:6, que es trinitario, nos dice que Dios, en el principio, por la palabra del Señor, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es que Dios crea mediante su palabra y su aliento. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. ¿Y quién es el aliento, el ruaj, el soplo divino? El Espíritu Santo, como decía Ireneo, el Hijo y el Espíritu son las 2 manos de Dios el Padre. Cristo es el creador. Y lo vemos en Génesis porque Dios dice: sea la luz. Por medio de la palabra, Dios el Padre crea toda la cosa. Haya expansión entre las 2 aguas. Produzca la tierra hierba verde. La palabra. Dios crea todo mediante la palabra. Y ahí, por supuesto, está el Espíritu Santo, Génesis 1:2. Y el Espíritu estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Vemos entonces en el propio Génesis que hay una creación trinitaria. Está el Padre, está su palabra, está el Espíritu Santo. Otro argumento también interesante en este sentido es que el vocablo Elohim es plural. Elohe es el singular. Elohim, en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra, está conjugado en plural. Por tanto, podría ser otra pista, otro indicio tocante a la Trinidad. Así que tenemos la palabra, el Espíritu, tenemos Elohim, y luego, como una vez me dijo la hermana Carmina, si tú lees el libro de Génesis, verás que Dios crea hablando en primera persona plural. No sé si usted se acuerda, hermana, de lo que Dios dice en la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos es primera persona plural y te quedas preguntando, ¿no? A ver, ¿con quién está hablando Dios? ¿Con quién habla ahí, verdad? Porque no está hablando con los ángeles, porque los ángeles no tienen poder creador. No está hablando con los seres humanos, porque no existen. Está creándolos. La pregunta es entonces, ¿con quién está hablando Dios? Según el versículo de la hermana Carmina. Es una conversación intratrinitaria. Hagamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y de hecho tenemos unos ejemplos más adelante en Génesis. En Génesis 3:22,
dice Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y también en la Torre de Babel, Génesis 11, versículo 7, descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Por qué habla Dios así en plural? Porque estamos viendo huellas de lo que en el Nuevo Testamento entendemos como la doctrina de la Santa Trinidad. Por tanto, está la palabra y el Espíritu, está lo de Elohim, está el versículo de la hermana Carmina, el 1.26. Más allá también tenemos el 3.22, el versículo de la Torre de Babel, el 11.7. Y curiosamente, cuando Adán y Eva son creados, dice la palabra de Dios que cuando Dios los creó a su imagen, varón y hembra los creó. Y vemos que, bueno, Adán y Eva son uno, pero son dos personas distintas. Y precisamente enseñamos en la Trinidad que Dios es uno en esencia, pero tres en persona. De alguna forma, Adán y Eva reflejan, sí, flojamente, de manera pálida, algo de la gloria intratrinitaria. Dios es Trinidad. Dios el Padre crea, Dios el Espíritu Santo crea, y según Hebreos, Dios el Hijo también es el creador. Estuvimos en la iglesia 3 años y medio estudiando el Evangelio de Juan. Y en algunos domingos yo os nombré milagros creativos realizados por nuestro Salvador. El primer milagro en Juan, ¿cuál fue? ¿El agua en qué? En vino. Ok, aquí tenemos agua en 6 tinajas y el agua milagrosamente se convierte en vino. Vino no existente. El creador crea de la nada. Cristo crea vino no existente. Luego un poco más adelante estamos en la multiplicación de los panes y los peces, 5,000 hombres hambrientos, sus mujeres, etc. Cristo crea comida inexistente. ¿Cómo puede crear pan y peces? Porque Él es el creador. Es fácil para Él. Y luego hay un tercer ejemplo en Juan 9, cuando Jesús sana al hombre nacido ciego. Y dice la palabra de Dios, Jesús como que repite lo del Génesis. Él escupe en tierra y hizo lodo con la saliva. Así que hoy si alguien que cae mal en el culto, se lo puedes hacer después del culto. Y le untó con el lodo los ojos del cielo. Del ciego, ¿no? Y de repente el hombre ve, y John MacArthur en su comentario dice, Cristo pudo haber utilizado el lodo para moldear un par de nuevos ojos. Así que vemos que Cristo es capaz. Claro, hay dudas. No sabemos si es una creación en Juan 9, pero sí, en Juan 2, el vino, sí en Juan 6, los panes y los peces, Jesús crea. Él puede crear de la nada porque Él es el creador. No es un ángel, no es un profeta, no es un simple hombre. Él es Dios encarnado. Es que Él es superior porque Él es el creador. Y esto me hace realmente asombrarme. Porque si Jesús es el creador, esto significa que Él es el creador de los fariseos. Él es el creador de los escribas y de los sacerdotes que tramaron su muerte. Esto significa que Jesucristo es el creador de Judas Iscariote. Esto significa que Jesús creó el árbol de cuya madera iba a ser crucificado en Viernes Santo. Jesucristo es el creador de todo. Todo lo hecho para la salvación de su amado pueblo. Y de hecho hoy en este culto, tú estás aquí en esta misma mañana porque en la providencia del Señor Jesús, Él quiso que estuvieras aquí. Piensa en todas las experiencias que tú has vivido a lo largo de tu vida. Las lágrimas, las alegrías, momentos buenos, momentos de depresión. Después de todo lo que has vivido, puedes estar en cualquier otro lado del mundo y Cristo te tiene aquí en su rebaño, en su prado. Gloria a nuestro Creador Jesucristo. A Él alabanza. Él guarda a sus amados. Todo es para Él. En el cielo para Él, la tierra para Él. Gloria a Jesús. Él es superior a los profetas porque Él es el creador. Argumento número 4. Y aquí entramos en la oración de nuestro hermano Andrés, ¿verdad? Lo que él comentó, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El autor ahora en versículo 3 agrega un nuevo argumento. No hace falta otro argumento. Ya a mí personalmente yo estoy ya convencido. No tiene que seguir razonando conmigo. Me doy ya por vencido, pero él sigue. Dice versículo 3. El cual, siendo el resplandor
de su gloria, es decir, la gloria del Padre. Cristo pues es el resplandor, el brillo de la gloria de Dios el Padre. Aquí tenéis algunas versiones, otras traducciones de la Biblia, para apreciar lo que aquí está siendo proclamado. Nueva Traducción Viviente dice: el Cristo, el Hijo, irradia la gloria de Dios. Wow, qué bonito, ¿verdad? Palabra de Dios para todos dice: el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. La Nueva Versión Internacional: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios. Y la palabra dice: el Hijo siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre. Qué expresiones más hermosas. Pero si yo quitase el nombre de Jesús de estas traducciones, colocando, por ejemplo, un profeta, vamos a decir Jonás, por decir algo. ¿Cómo suena esto? Jonás, el reflejo de la gloria infinita de Dios Padre. No, como que suena a blasfemia, ¿verdad, hermanos? Ni siquiera podemos decir esto del pastor o hermanos de la iglesia. No encaja, no funciona. ¿Quitas el nombre de Jesús? No. Pero colocas el nombre de Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Ves? Él es superior. No hay ningún profeta que sea el resplandor de la gloria de Dios. Y regreso a la oración de Andrés. Él dijo en su oración textualmente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y el hermano, no sé si estabas al tanto, pero estabas citando un texto bíblico. ¿Sabes cuál texto estabas citando? Muy bien, estabas citando un versículo. ¿Alguien sabe cuál versículo nuestro hermano estaba citando en su oración hoy cuando dijo eso? Colosenses 1:15, correcto, mi hermana, un punto para usted. Dice: Cristo es la imagen, sí, para el mes que viene un punto para equipo de Raquel, la imagen del Dios invisible. Así que Dios el Padre, nadie lo ha visto jamás. Nadie puede ver a Dios el Padre. Él es espíritu. Tú no puedes ver a un espíritu, pero vemos la gloria del Padre en el reflejo que es el Señor Jesús. El Cristo encarnado es el reflejo de la gloria del Padre. Si yo quiero entonces conocer al Padre, si yo quiero tener acceso a Dios el Padre, ¿en quién debo fijarme? En Cristo. Yo contemplo a Cristo. Fija tus ojos en Jonás, en Ezequiel. No, Carmina, fija tus ojos en Cristo. Aleluya. Fijo mis ojos en Cristo y veo al Padre. ¿Acaso no está escrito? Felipe, tío, ¿cuánto tiempo llevas conmigo? ¿No te has enterado de que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Juan 14, versículo 9. Jesús es la imagen de Dios. Colosenses 2:9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pastor, quiero ver a Dios el Padre. Estudia a Cristo. Conoce a Cristo. Examina la cristología de la Biblia. Ahí verás a Dios el Padre. Las palabras de Jesús reflejan las palabras del Padre. Las obras de Jesús reflejan las obras del Padre. Cristo es la imagen misma de quien es Dios el Padre. Aquí en griego hay un dato interesante. La palabra imagen, donde habla de Jesús aquí como la imagen de Dios, la palabra en griego es carácter. Y aquí tenéis unas líneas del pastor Vernon McGee, que ya está en la presencia de Dios. Él dice que esta palabra carácter en griego, cito al pastor, de ahí obtenemos la palabra carácter. Así que es que hoy nosotros decimos que el Señor Jesús es la revelación de Dios, porque Él es Dios. Esto es lo importante. Y Él no solamente es el material impreso, Él es el grabado en acero, porque en griego carácter significa literalmente grabado en acero, grabado en acero. Jesús es el grabado en acero, porque Él es la copia exacta. Él es la imagen de Dios. Cuán maravilloso es Él. Cuando yo estudio los evangelios, yo veo la compasión que Jesús tiene de sus amadas ovejas. Yo estoy viendo a Dios el Padre. Cuando yo oigo las predicaciones de Jesús, el sermón del monte, el discurso sobre el monte de los olivos, las enseñanzas que da a sus discípulos, yo estoy oyendo simultáneamente la voz del Padre. Cuando yo veo el corazón de mi amado Salvador en el evangelio, yo estoy viendo el corazón de Dios el Padre. Pastor, quiero conocer a Dios el Padre. Te digo, conocerás al Padre en el Hijo.
En el Hijo conocerás el corazón del Padre, conocerás las palabras del Padre, conocerás las obras del Padre. Cristo es nuestro camino al Padre. Y acabo este punto con una cita de Juan 1:18 que dice: a Dios nadie le vio jamás, a Dios el Padre, por supuesto, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí en griego lo que está diciendo literalmente es: Cristo es la exégesis de Dios el Padre, ¿verdad? Cuando haces exégesis bíblica, abres el texto bíblico y haces exégesis extrayendo verdades del texto que está ahí delante de ti. Pues Cristo es la exégesis, la demostración tangible, palpable, física de quién es Dios el Padre. No podemos decir esto de ningún profeta, porque todos los profetas pecaron. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos los predicadores de hoy, todos los pastores, todos los miembros de la iglesia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un ser humano que no está destituido de la gloria de Dios. Hay un ser humano libre de pecado. Su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores, imagen misma de la sustancia de Dios el Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Bendito sea su nombre. Bien, santos, espero que estéis disfrutando. Yo lo estoy pasando bomba hoy. Ya sabéis, mis mensajes favoritos son los mensajes de Cristo. Esto yo pagaría por predicar solamente de Cristo cada domingo. Pero bueno, hay muchas otras cosas en la palabra del Señor. Argumento número 5. Y de nuevo, este argumento es brutalmente impresionante. Argumento número 5. Jesús es superior a los profetas, porque en versículo 3, argumento 5, Él es quien sustenta toda la cosa. Él es quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder. Bueno, en punto 3 dije que Cristo es el creador. Lo es. Pero aquí vemos que Cristo es más que creador. Os hablé rápidamente la semana pasada en la predica sobre los deístas, una herejía. A ver si algún listo de la congregación se acuerda de quiénes eran o qué enseñaban a grandes rasgos los deístas. Y puse un ejemplo, una ilustración, el reloj. A ver si alguien me puede decir quiénes eran los deístas. Muy bien, los deístas aceptaban la doctrina de la creación, pero descartaron la doctrina de la providencia. Es decir, Dios crea todo en el principio, pero luego lo abandona. Deja el universo a su suerte, ¿verdad? Como el relojero que fabrica un reloj, lo vende y se olvida del reloj. Pues aquí en Hebreos tenemos una segunda verdad, que sí, es creador, amén. Pero Cristo no solamente crea todo, Él en su providencia sustenta todo lo creado. Él no es el Dios del deísmo, un Dios apático, indiferente, bien alejado de nosotros, sin interés en lo que nos, bueno, sin interés en nosotros. No, nuestro Cristo es un pastor que en su providencia sustenta todo. El Padre todo lo sustenta, el Espíritu todo lo sustenta, el Hijo todo lo sustenta también. En libros de teología sistemática, esta doctrina es conocida como la doctrina de la providencia de Dios. De hecho, en la Confesión de Londres podéis observar que en el capítulo 4 aparece la doctrina de la creación. Acto seguido abrimos capítulo 5 y, menuda casualidad, nos topamos con la doctrina de la providencia, ¿verdad? Una cosa implica la otra. Cristo es creador y Cristo ejerce su providencia. ¿Cómo podemos definir la palabra providencia? Os comparto 4 vocablos y están extraídos de la Confesión de Londres, capítulo 5:1. Dice, y aquí está la cita, Dios, o podemos hoy decir en la predicación, Jesús, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos. 4 palabras, 4 verbos: sostiene, dirige, dispone y gobierna. Sostiene, dirige, dispone y gobierna toda la criatura y cosas, desde la mayor hasta la menor. 4 verbos para entender la providencia: sostener, dirigir, disponer, gobernar. Sostener. Pues, amados, Cristo sostiene todo. Porque Él no solamente crea todo, pero si Él hubiese abandonado nuestro universo después de haberlo creado, ¿qué habría pasado con Él? Exactamente, habría desaparecido, habría dejado de ser. Sin Cristo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el universo sin Cristo? Nada.
Por tanto, Cristo actualmente sostiene todo lo creado, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias lejanas. Todos hemos estado pegados a la pantalla esta semana viendo, ¿no?, las imágenes de la luna y wow, todo impresionante. Hermanos, Cristo todo lo sostiene. Si Cristo soltara este universo un solo segundo, todo se vendría para abajo. Cristo sostiene todo lo creado. Y con razón Jesús decía en Juan 5:17, mi Padre trabaja hasta hoy, yo también trabajo. Si Dios tomara un día de vacaciones, todos estaríamos fulminados. Menos mal que Dios no toma vacaciones. Por tanto, es pecado tomar vacaciones. Queremos que todos estén trabajando sin un mes de vacaciones, al año. Amén. Nadie ha dicho amén. Os falta fe, hermanos. Ok, número 2. Dirige. Así que sostiene todo lo creado y ahora dirige todo lo creado. Piensa en un capitán en una barca, en una nave. Él está dirigiendo todo conforme a su gran plan. Esto significa que la suerte no existe. El azar no existe. Todo está sujeto a la providencia del Señor. Cuando haces un sorteo para dividir los equipos del concurso bíblico, todo fue escrito por Dios. Todo lo que sucede en el universo acontece por una razón. Detrás de todo está la mano soberana del Señor. Pero pastor, el diablo, como alguien me decía ayer en un programa que hicieron en Perú, pero pastor, Satanás está haciendo las suyas. Cristo no puede estar reinando ahora mismo. Pero vamos a ver, Lutero decía, el diablo es el diablo de Dios. Satanás no puede tomar un solo paso sin el permiso, sin la autorización del Creador. Es que incluso las cosas que, según nuestra estimación, no son buenas, todo está obrando para la gloria de Cristo. Cuando lanzaron a pobre Josecito ahí en el pozo, hoy no, el Señor no está en el trono, desaparecía providencia, ay, Dios no existe. No, hermanos, el propósito de Dios estaba cumpliendo. Si era algo terrible, pecaminoso, feo, amén, pero Dios estaba ahí, hermanos. Hace falta que os recuerde la cruz. Cristo abandonado, entregado por los judíos y luego los romanos. Ay, maldito, desnudo, avergonzado, humillado. Dios en su providencia estaba efectuando nuestra salvación eterna. No juzgues según la estimación humana. Todo está sujeto a la providencia de Dios. Él todo lo dirige y tu vida también. Es que Él sostiene todo, Él dirige todo. Verbo número 3, Él dispone toda la cosa. Es decir, Dios coloca todas las cosas en el lugar, en el momento correcto, para que se den las ocasiones conforme a su voluntad. Os pongo un ejemplo, para que esto no suene muy teórico. Dios en la eternidad decreta que un varón llamado Salomón haya de levantar un templo para la alabanza de su gloria. Pues Dios va a disponer las cosas encargándose de que existan progenitores para que nazca un hombre llamado Salomón. También para que nazcan abuelos, bisabuelos, tartarabuelos. Bueno, más allá de tartarabuelos, no sé. Como dibujo animado, ¿no? Pero te das cuenta, para que exista Salomón, tiene que darse una cadena de miles de sucesos anteriores para que Salomón esté, para crear el templo. O sea, tú existes, hermano. Tú sabes todo lo que Dios ha hecho para que tú estés aquí hoy respirando. Tú eres un milagro. Lo que Dios ha hecho es espectacular. Y es más, hemos dicho lo del templo. Dios no solamente tiene que encargarse en su providencia que haya una familia para crear este hombre Salomón. Para que levante un templo hacen falta ladrillos. Y luego para que haya ladrillos hace falta arcilla. Dios, ¿verdad?, está disponiendo todo para que su voluntad se lleve a cabo. Detrás de todo lo que acontece en el universo, no solamente debemos pararnos a pensar en lo que está pasando ahora mismo. Piensa en todo esta serie, esta cadena de cosas que acontecieron para que sucediese aquello. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi salvación. Para que yo fuera salvo, ¿no? ¡Wow! Todas las cosas que Dios había hecho desde el principio del mundo para que un pobre Will Graham naciese y luego conociese a Cristo. Todo lo que Dios hizo para salvar mi alma. ¡Cuán grande es Dios! Dios dispone todas las cosas. Y finalmente, número 4, Él gobierna sobre todo. El clima es del Señor. Por tanto, como cristianos, no nos quejamos cuando hace viento.
No nos quejamos en junio cuando hace sol, ¿verdad, Karina? No nos quejamos por, ¿cómo se llama esto? Clima. No, aleluya, gloria a Dios. Dios controla el clima, las plantas, los animales, los demonios, los malhechores. Todo está sujeto al señorío de Dios. Los malos no pueden tomar un solo paso sin el permiso de Dios. Él podría estar, este mismo instante, podría quitar el aliento, el hálito de todos los pecadores de Almería. Así de sencillo para nuestro Dios. Si Él permite que sigan con vida, hay un propósito. Dios sabe lo que está haciendo. Y bien decía Pastor Joel Beakey, nada está excluido del control de Dios. Porque Él es la fuente, el sustentador y el objetivo de toda la cosa. Y bien decía Nabucodonosor también en Daniel 4:35. Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nuestro Jesucristo lo sustenta todo, lo dirige todo, lo dispone todo y gobierna toda la creación. Ahora, en cuanto a la tesis de nuestro autor, ¿podéis vosotros, santos de Almería, nombrarme a un solo profeta, una sola profetisa, Débora, por ejemplo? ¿Podéis nombrarme a un solo profeta cuya providencia sostiene todo el universo? No podéis. Jesucristo, sí, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Y esta verdad es un gran consuelo, porque nos recuerda que el que está sentado en el trono celestial no es Satanás, no es el anticristo, no es el presidente de España, presidente de la Unión Europea, presidente de Estados Unidos, de Irán, no. El que está sentado al lado de la majestad en las alturas es Jesucristo, nuestro fiel pastor. El gobernador del cielo y de la tierra es Cristo. Por tanto, el cristiano descansa en paz por la noche. Todo está bien. No te puede suceder nada que esté fuera de la voluntad de tu buen pastor Jesús. Y Él te da la promesa de que tú no serás probado más allá de lo que puedas resistir. Él estará contigo, Él te sostendrá, porque Él es el Cristo de la providencia. Bendito sea el nombre de Jesucristo desde hoy y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo de Cristo dice, gloria a Dios, bendito sea Cristo. Wow, argumento número 6. Wow, qué impresionante. Oh, aleluya. Cristo es superior a los profetas porque Él es el Salvador. Seguimos con el penúltimo argumento de nuestro autor. No sé quién es el autor de este libro, pero me cae súper bien, Wow, le voy a dar un besito en el cielo. Penúltimo argumento. ¿Dónde dejamos la lectura? Ahí. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Los profetas testificaron de la salvación que Cristo iba a efectuar. Y de hecho, si tú estudias el Antiguo Testamento, hay bastantes profecías. Todos conocéis la primera profecía del Evangelio que hay en la Biblia. Génesis 3:15, el llamado protoevangelio. La simiente de Eva aplastará la cabeza de la simiente del diablo. Así que estudiamos el Pentateuco, los escritos, los profetas mayores, menores. Ahí tenemos profecías sobre la salvación. Mi favorito es Isaías 53, que bueno, wow, Isaías 53 podría ser del Nuevo Testamento. Pedro luego nos dice en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 1:10, los profetas, pensando en el antiguo, los profetas que profetizaron de gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que venían hablando de Jesús, va a venir salvación. Ellos no sabían que el Salvador iba a llamarse Jesús, pero anunciaban que el Mesías iba a salvar al pueblo. Y Dios en su providencia le dice a José que llame a su hijo Jesús. ¿Por qué no llama a su hijo Paco, Robert, Álvaro, Ramoncito? ¿Por qué Jesús? Pregunto. ¿Qué significa Jesús? Dios es salvación, hermanos. ¿Qué otro nombre? Ni William, hermanos. ¿Qué otro nombre podríamos haberle puesto al Rey de la Gloria?
Dios es salvación. Así que yo tomo al niño Jesús en brazos, estoy mirando, estoy viendo la salvación de Dios. Dios es salvación. Él es el Salvador. Versículo 3 de Hebreos 1. La purificación de nuestros pecados. La buena noticia que nosotros predicamos, bien nos recordó Alfonso el otro día en la devocional, no es un mensaje de salud y prosperidad. Ay, el evangelio es que Dios te quiere feliz y próspero. Dios te quiere sano. Dios quiere cumplir con tus sueños. No, el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de Hebreos. La purificación de nuestros pecados. Si yo creo en Jesucristo, todo mi pecado es crucificado, sepultado, arrojado a lo más profundo del mar para nunca más ser recordado. Yo soy libre en Jesús. Él nos salva del pecado. De hecho, el ángel dice en Mateo 1:21, María dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No es un mensaje de autorrealización, autoestima, psicología, es salvación del pecado. Y ahora, pensándolo bien, si Jesús salva, si Él desempeña una actividad salvífica, salvadora, necesariamente ha de ser Dios. Porque ponte a pensar, más allá de Dios, ¿quién puede salvar? Nadie. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Jesús perdonó los pecados y como correctamente decían los teólogos de la generación de Jesús en la casa del paralítico, bueno, la casa era de otro, pero el paralítico fue bajado por el techo, Jesús le dice, hijo, te digo que tus pecados te son perdonados. Y los teólogos correctamente reaccionan diciendo, pero ¿este quién se cree? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Y ahora que te está diciendo Hebreos 1:3, Cristo perdona nuestros pecados. Por tanto, una lógica aquí teológica. Si Dios es el único que puede perdonar los pecados y Jesucristo me quita los pecados, Jesucristo por deducción es Dios. Él es Señor sobre todo. La sangre de los machos cabríos no quitaba el pecado. La sangre del Antiguo Testamento no expiaba. Hebreos 10:4 nos dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. La sangre del Antiguo Testamento servía como un símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer. Él iba a quitar nuestro pecado de una vez para siempre. El sistema levítico es como un profeta. Es un tipo de Jesús, testificando de que en él iba a llegar la salvación eterna. Los profetas no pueden perdonar nuestros pecados. Ellos no pueden morir expiatoriamente en la cruz. Los profetas, al igual que nosotros, son pecadores. Incluso los mejores, ¿no? Pensamos en David, lo de Betsabé, lo de Urias, o bueno, Abraham también mintió. Jonás, madre mía, Jonás, qué rebelde, que encima quería viajar, según dicen algunos, hasta España en vez de predicar en Nínive. Todos los profetas pecaron contra Dios. Entonces ellos tienen necesidad de expiación. ¿Cómo puede un pecador dar su vida en expiación por el pecado? Es absurdo, es irracional. Necesitamos pues que uno perfecto dé su vida en expiación por el pecado. Y con gran alivio, iglesia del Dios viviente, os puedo anunciar desde este púlpito en esta mañana que hay uno perfecto. Hay uno que nunca desobedeció al Padre. Hay uno que se mantuvo fiel hasta el fin. Su nombre es Jesucristo, Salvador de naciones. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Es más, Cristo es superior a los profetas porque Él sí puede dar su vida en expiación por los pecadores. Y también es superior a los profetas porque los profetas fueron salvados por la obra de Jesucristo. Porque está Job en el cielo, porque Cristo murió por él. Porque está Abraham en el cielo, porque Cristo murió por él. Porque está Jeremías, Sedequías, bla, bla, bla en el cielo, porque Cristo murió por ellos. Cristo también, no te olvides, es el Salvador de los profetas. ¿Cómo vamos a ser tan locos, hermanos, como para levantar un profeta por encima de Jesucristo? Si Él es la salvación de los profetas y los profetas esperaban en Él. Es que hoy a Cristo la gloria. Digno eres, amado Jesús, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de toda nación, todo pueblo, todo linaje, toda tribu, y por los siglos de los siglos, los profetas alabarán a su Creador Jesucristo, adorarán a su Salvador Jesús. Los profetas saben que Cristo y solo Cristo es digno de gloria, y el pueblo de Dios dice amén. Y tristemente, hermanos, estamos a punto de acabar. Nos queda un solo punto del sermón. A ver si se me ocurren algunos puntos más para no acabar tan pronto hoy. Aleluya por la palabra del Señor. Versículo 3, último argumento de nuestro autor, argumento número 7. Porque es Cristo superior a todos los profetas, porque Él es el Rey del universo. Él es el Rey del universo, y si preferís podéis ahí colocar el Rey de todo. No solamente en nuestro universo material, sino de lo celestial también. Él básicamente es el Rey de todo, esa es la idea. Versículo 3. Acaba diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es la majestad en las alturas? Dios el Padre. Cristo se sienta a la diestra según la profecía de Daniel 7, lo del Hijo del Hombre. Bien, último argumento. ¿Dónde vemos aquí la superioridad de Jesús? Porque no hay ningún otro profeta que esté sentado en esta mañana a la diestra de Dios Padre. Nadie. Ni los argentinos, ni los españoles, ni los venezolanos, ni los cubanos. No hay nadie más digno de sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. El único digno es el Cristo incomparable, Jesús, bendito por los siglos. Y Wayne Grudem nos dice en su libro, Doctrina Bíblica, el hecho de sentarse a la diestra de Dios es una indicación dramática de la terminación de la obra de la redención. Así como el ser humano se sienta al terminar una tarea grande para disfrutar la satisfacción de haberla realizado, Jesús se sentó a la diestra de Dios, visiblemente demostrando que su obra de redención estaba terminada. Como dijo en la cruz, consumado es. Y ahora se siente, es como no sales a trabajar entre semana, estás ahí bajo el sol, los elementos, el aire, lo que sea. Estás cansado, sudando, hueles a diablo, ¿no? Vuelves a casa y te sientas, ¿no? En el sillón. Todos de pequeñito hemos tenido al abuelo, ¿verdad? Y el abuelo es sinónimo de sillón. Ahí está el abuelito, regresa a casa, está afuera haciendo algo en el jardín y ahora está cansado. ¿Qué hace abuelo? Se sienta en su sillón. Y esta es la idea. Jesús viene al mundo, hace lo que hace, conquista nuestra salvación eterna, sube al cielo, pero se sienta, dando a entender que su obra está consumada. No tiene que agregar nada más a su obra de perfecta redención. Por eso no somos católicos romanos. No creemos que haya que hacer otra cosa para ser salvos. Jesucristo, solus Christus, es suficiente para salvar. Por eso no confiamos en la intercesión de la Virgen María, que por cierto no era virgen perpetua. Por eso no invocamos a los santos difuntos confiando en sus méritos. Por eso no creemos en el purgatorio, porque el purgatorio también es del anticristo. El purgatorio te dice que Cristo no es suficiente para quitar el 100% de tu pecado. No confiamos en el sacramentalismo, pensando que el bautismo nos salva, la misa puede quitar el pecado. No, hermanos. Nosotros predicamos solus Christus porque Cristo está sentado a la diestra. No está intentando ahora ganarnos la salvación, ya está completamente ganada. Cristo está sentado y Él se sienta no como un abuelo, Él se sienta como Rey de todo. Porque en la profecía de Daniel 7, el que estaba delante de la majestad de las alturas iba a recibir un reino global y eterno. Por tanto, cuando pensamos en la sesión de Jesús, no es la sesión del abuelo, es la sesión, el acto de sentarse, es la sesión del rey. Y no estamos aquí hablando del rey del Reino Unido, no estamos hablando del rey de España, estamos hablando del rey de los cielos y de la tierra. Y los reyes más imponentes de nuestro mundo están sujetos al reinado de este bendito Cristo. Él es el rey con R-I
R-E-Y en grande. Él es el Rey de reyes, el emperador de emperadores, el presidente de presidentes. No hay nadie que esté encima de él. Y acabo con una observación muy interesante y espero que os bendiga. Si nos fijamos en todo lo que hemos predicado hoy, hemos acabado hablando de su oficio regio. Él es rey, amén. Cristo, argumento 7, Jesús es superior a profetas porque Él es el único rey universal. No hay ningún profeta más sentado a la diestra. Pero no solamente en el sermón de hoy hemos visto el reinado de Jesús. Él es el rey eterno. También hemos visto en estos 3 versículos hoy desglosados y expuestos que Jesús también es profeta en el sentido de que Dios habla su palabra mediante él. Ahora Jesús es superior a los demás profetas porque ellos anunciaban la palabra, pero Jesús es la palabra, la palabra encarnada de Dios. Así que tenemos, Jesús es rey porque está sentado a la diestra en las alturas. Él es profeta porque predica la palabra y es la palabra. Él es Dios encarnado. Y número 3, su tercer oficio es el de sacerdote. Y hemos visto en la predicación que Él nos purifica de todo pecado. Es que en este texto chiquitito, cortito, no solamente tenemos 7 argumentos que hablan sobre la superioridad de Jesús por encima de los profetas, también vemos su triple oficio, lo que los teólogos llaman munus triplex, triple ministerio. Nuestro bendito rey a la diestra, nuestro bendito profeta que nos predica la palabra y nuestro bendito sacerdote que nos quita todo pecado. ¿Y sabéis algo más guay en esta mañana? No solamente cuando pensamos en Cristo, en su oficio sacerdotal, está su expiación. Está ahí, por supuesto. Pero todo sacerdote hacía otra cosa más allá de presentar expiación por el pecado. Cuando el sumo sacerdote entraba, año tras año, en el lugar santísimo, iba con los nombres de los israelitas incrustados en sus hombros. Esta cosa que tiene en los hombros, ¿cómo se llama esto? Y luego en el pecho los 12 nombres de las tribus de Israel en señal de intercesión. Yo entro al lugar más santo representando al pueblo de Dios. Y hoy, agarraos a la silla, Jesucristo, vuestro fiel sacerdote, no solamente dio su vida en expiación por tus pecados, Él está a la diestra desde hace 2000 años intercediendo por ti. Gloria al Señor, solideo gloria. Cristo está a la diestra orando por su amada grey, su amado rebaño. Hermanos, si esto no te anima, si esto no te da alas, es que no has nacido de nuevo. No conoces a Dios. Lo que yo te estoy predicando en esta mañana es una maravilla celestial. Tu fiel Salvador, el cual es Dios sobre todo, ora ahora mismo por ti. Pastor, por favor, ora por mí. Estoy enfermito, estoy en la cama. Vale, voy a orar por ti. Soy el pastor, oro por ti. Soy un simple hombre. Un día se me puede olvidar orar por ti. Pero yo te estoy diciendo, Dios mismo. Piensa lo que te estoy diciendo. Dios mismo está ahora mismo intercediendo por ti. Oh, hermanos, estamos seguros en Jesucristo. Bendito sea nuestro Salvador. Gloria al profeta, gloria al Rey y gloria a nuestro sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Cristo es digno de toda la gloria. Aleluya, amén. Pues antes de orar hoy repasamos pues la lista de los 7 argumentos que el autor de Hebreos ha compartido con nosotros. Y espero que ahora entendáis la razón por la que es una locura abandonar la iglesia cristiana para hacerte judaizante, exaltando la ley y los profetas por encima de Jesucristo. 7 argumentos. Cristo es superior porque Él es el Hijo. Él es el heredero. Él es el creador. Él es la imagen perfecta. Él es el sustentador. Él es el Salvador. Él es el Rey universal. Cuán grande, cuán precioso, cuán incomparable es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y las ovejas del buen pastor dicen, bendito sea Cristo. Oremos a Dios.